Buen día, amigos. Buen día para todos ustedes que siguen todos los días también la emisión del programa de Rojas y Arenas en Global TV 65.com, pero también en el canal 65 de Global TV. También los amigos que tienen la oportunidad de recibir el audio a través de tugarapa.com y el caracha del canal YouTube de Rojas y Arenas, de la página enderarenas.com. También allí tienen el programa. El Telered TV también lleva a ustedes, y las compañías de cable que nos llevan la señal de Global TV a toda la costa oriental del lago y a una parte de Maracaibo, y también Multivisión, que lleva la señal a la zona ganadera, a Perijá y a la parte del municipio Urdaneta y Jesús Enrique Lozada. Y también le recordamos que estamos en Periscope. Usted puede seguir las incidencias del programa en Periscope. Arenas me decía ayer, vamos a hacer que nuestros seguidores en Periscope puedan estar con nosotros cuando haya el corte de comerciales. Y bueno, a lo mejor un día, pero tenemos que prepararlo, ¿no? Porque no es fácil. Ayer, Arenas, hubo dos cosas importantes en el país. Hubo muchas cosas importantes, pero me voy a referir solamente a dos de ellas. La primera de ellas estaba referida a que la Asamblea Nacional estuvo, la comisión que nombró para estudiar la situación del nombramiento de los magistrados que se nombraron en el mes de diciembre. La Asamblea Nacional tiene un informe del que aún todavía no tenemos claro qué pasó, pero ya aprobaron el informe de la comisión, y en ese informe lo más destacado que hay allí es que parece ser que el nombramiento evidentemente se hizo a destiempo. Es cuestión de ver si la forma es importante en estos casos. Si es cierto que varios jueces habían renunciado a un año de actividades acogiéndose a una jubilación temprana, cosa que es bueno porque los magistrados también tienen derecho a jubilarse antes de tiempo. Más allá de que hay quienes señalan que por lo menos un par de magistrados fueron conminados a jubilarse para poder hacer los nombramientos correspondientes. Pues bien, pero la Asamblea Nacional aprobó la cuestión. Ahora yo me pregunto, si hay unos requisitos para nombrar jueces, no importa si dentro o fuera del periodo, para nombrar un magistrado tú tienes que tener un currículum. Un baremo. Sí, un currículum. Y ese currículum tiene que atender a un baremo que allí hay. Entonces tienes que tener A, B, C, D y E. Si un candidato no cumple dos o tres de esas, o una sola de ellas, no puede ser. Claro. Basta, no hay que ir muy lejos, y un tribunal superior no puede echar para atrás una decisión de esa naturaleza, porque si al tipo se le pregunta, usted tiene que saber leer y escribir, y luego de la prueba de suficiencia el hombre demuestra que no sabe leer y escribir, y el cargo obliga a tener conocimientos de lectura y escritura, entonces es evidente que el hombre no puede estar. Si usted le dice, mira, el hombre tiene que ser bachiller, entonces tú le dices, dame acá el título de bachiller. Perfecto, en estos días como se falsifican tantas cosas, le dices, dame acá, pero yo voy a llamar al colegio donde usted, y voy a ver si esta firma es auténtica. No hay inconveniente. Pero si la persona para la que se está abriendo el cargo no reúne los requisitos, no se le puede nombrar. Eso es muy sencillo, eso no tiene, es decir, antes era sencillo, ahora, por ejemplo, supón que para nombrar al ministro de Justicia, al ministro de Defensa, el hombre tenga que ser general. Entonces, bueno, hay que escoger a varios porque es democrática la cosa, y llega uno que es sargento. Y porque hay que hacerlo rápido, eligen al sargento. Pues el señor tenía que tener el cargo de general, como eso tiene su nombre, pero no. Tiene que ser general, no es general, lo quitan. Claro, ha pasado, mira, yo me acuerdo que en muchos sitios donde por alguna razón, en el Colegio de Economistas de Falcón, por muchos años, fue presidente del colegio un señor que no era economista, y había cubierto cargos importantes en la administración pública a propósito de ser un economista connotado, y el hombre tenía la fraseología y tal vez los conocimientos, pero no tenía título. Un buen día se descubre que el hombre no es economista, y evidentemente había cometido fraude al informar que él era
una cosa que no era, pues se le destituye la presidencia del Colegio de Economistas y luego el escándalo lo llevó al gobernador a destituirlo del cargo de secretario de administración. Bueno, eso eran las cosas que pasaban antes. En la misma universidad, tú estableces las bases de un concurso, entran los participantes de ese concurso de oposición, y si alguien no reúne un requisito, como por ejemplo tener maestría en la materia objeto de concurso, no puede. Y lo pueden aprobar. Lo eliminan. El jurado lo puede aprobar, pero cualquiera lo impugna y sale. Lo eliminan. No tiene que ir a una asamblea de cualquier ciudadano lo puede impugnar, porque no cumple con los requisitos. Yo recuerdo un caso muy sonado de un tipo que además de ser egresado de la universidad con buenas notas, y bueno, además, era un excelente profesional y no tenía nada que envidiarle a mejor de su promoción. Pero resulta que él no tenía título de bachiller. Y para tener título de bachiller él tenía que haber estudiado bachillerato o un equivalente. Pues no lo tenía. Porque le faltaban unas materias, 2 o 3 materias para ser bachiller. Y él nunca, la universidad le permitió inscribirse y él se inscribió. Y egresó de la universidad con buenas calificaciones y participa en un concurso y gana. Pero ocurre que cuando están cambiando los archivos, pasándolos a lo que después fue la microfilmación, a microfilmar los documentos, descubren que el hombre no tiene título de bachiller. E inmediatamente el rector de la época, o el secretario de la época, el rector de la época llama a la gente que está haciendo el trabajo y le dice, no, él era profesor de la universidad. Y enseguida, no solamente fue que le hacen perder el concurso, sino que también le eliminan el título que había adquirido. Bueno, ¿por qué? Porque lo adquirió con una información no correcta. Y yo estoy casi seguro que ese profesional no lo hizo por mala fe. Por vulnerar, sino pues lo hizo porque no se dio cuenta de esa falla y logró graduarse. Bueno, pero eso es lo que pasa. Ahora, si un magistrado no cumple, si la comisión no cumple, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo va a haber un tribunal que no es lo político, no es sino lo moral? ¿Cómo puede haber un tribunal que moralmente es quien decide sobre la vida de las personas, sobre cosas muy importantes? Porque un verdugo puede matar a alguien quitándole la cabeza, pero un juez puede dañar a alguien para toda la vida, aunque no le quite la vida. Puede acabar con una persona por siempre sin quitarle la vida. Entonces digo yo, oye, no tiene que haber una autoridad moral en el magistrado que asuma responsabilidad. Y está bien, puede hacerlo políticamente, puede hacer lo que quiera, prevalido de un poder que evidentemente es importante, pero ante sí mismo sabe que no puede, y los que lo nombran saben que no pueden. Es que se pueden hacer muchas. Usted puede nombrar dicen que un emperador romano nombró a su caballo senador o cónsul. A Heliogábalo que lo nombró, Calígula nombró a su caballo cónsul, ¿no? Bueno, está bien, lo nombró cónsul, pero quizás él lo hizo porque se dio cuenta que su caballo era más inteligente que muchos senadores. Pero evidentemente eso no podía ser, ¿verdad? Y el que vino después decidió quitarle los cargos honoríficos al caballo. Usted puede nombrar a su perro ministro, y cómo no, con el poder que se tiene. Si usted tiene poder, usted puede nombrar a su perro ministro, pero una vez que llegue otro y se dé cuenta que los perros no pueden ser ministros porque no pueden escribir y leer, pero ladran. Y ladran, ¿no? Pero está bien. Es decir, yo lo que te digo es que estamos entrando en una situación en el país demasiado delicada. Ojo, no porque sea conocida no deja de ser delicada. Esto iba a pasar. Haber nombrado al tribunal a esas alturas del proceso, cuando ya se sabía que se había perdido la Asamblea Nacional, y haber nombrado a quienes nombraron, a 2 diputados prácticamente en ejercicio, era una señal de que el enfrentamiento entre el Tribunal Supremo de Justicia, lejos de la autoridad moral que debería tener, lo que tiene es una autoridad política conferida porque un sector importante del país, una fuerza fáctica importante, le está dando el apoyo. Pero eso no quiere decir que sus decisiones sean legales. Pueden imponerle al país, los dictadores le imponen a los países lo que les salga de sus entrañas, pero eso no quiere decir que sean legales. O que sean legítimas, mucho menos. O que sean legítimas, por supuesto, no son legítimas y mucho menos legales. Ahora, fíjate, el Estado es una unidad.
una unidad de aparatos y de poderes, que muchos son contradictorios, porque el Estado es quien consolida en su interior todas las contradicciones que hay en la sociedad. Ahora, imagínense usted, este es un Estado cuya hegemonía está ejercida por un ejecutivo que es hiperbólico, es decir, que se mete en todo. Esto ha sido hasta ahora así. Ahora, de una buena parte para acá, nosotros, es decir, esto es lo adelanto como hipótesis, el poder hegemónico del Ejecutivo está siendo desplazado por dos aparatos de poder que son autoritarios. Uno, el Tribunal Supremo de Justicia, y otro, la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este caso. Son dos aparatos autoritarios. ¿Por qué son dos aparatos de poder autoritario? Porque son dos aparatos que pueden cambiar resultados, pueden cambiar ex post resultados políticos que contravienen los intereses del orden dominante. Entonces, hay un desplazamiento de hegemonía del Poder Ejecutivo, que está encabezado por el presidente Maduro, hacia el Tribunal Supremo de Justicia, que se ha convertido en uno de los grandes decisores, y en el aparato armado. Antiguamente teníamos, el aparato judicial no tenía una preeminencia tan importante, si estaba allí, lo tenía PDVSA y la Fuerza Armada, pero PDVSA obviamente pasó a jugar un rol totalmente complementario porque obviamente no es la empresa poderosa que era. Hoy en día está disminuida y casi prácticamente quebrada, hasta el punto de que el gobierno ha considerado prudente hacer otra empresa de petróleo y de minería. Entonces tenemos dos aparatos de poder autoritario que definen la naturaleza del régimen. No le vamos a poner nombre, obviamente, pero eso sería una hipótesis para trabajar la naturaleza de los aparatos de poder autoritario en el régimen chavista post-Chávez. Sería una buena tesis de grado inclusive para ver. Y sería interesante establecer hasta qué punto, porque ya en Venezuela hemos tenido desplazamientos de hegemonía del Poder Ejecutivo hacia otros poderes. Lo tuvimos cuando defenestraron a Pérez. Obviamente se desplazó la hegemonía dentro de la unidad del aparato del Estado. Y se desplazó con una cosa insólita. No se rompió la unidad del aparato del Estado. No se rompió para nada. Se rompe ya se había roto en el 92 con el golpe militar, pero después, cuando se defenestra Pérez, bueno, quedó más o menos rehecho la unidad estatal. Hoy en día la unidad estatal está rota porque hay un poder, que es el poder legislativo, que opera con otra mecánica y otra dinámica y otras orientaciones. Bueno, la unidad del Estado está rota, la unidad del aparato estatal está rota, y trata de ser, una vez rota, obviamente se soporta el poder sobre dos aparatos de poder autoritario, el Tribunal Supremo de Justicia, que yo no sé qué hacer con la J del Tribunal Supremo, no sé qué hacer con la J. Es decir, ¿qué podemos hacer con la J? Ustedes definan qué podemos hacer con la J del Tribunal Supremo. Tribunal Supremo de juguete, Tribunal Supremo de juego, Tribunal Supremo de jaula, Tribunal Supremo... Cualquier J que usted le ponga puede ser válida para ese Tribunal Supremo. Porque de justicia realmente parece, todo hace suponer que de justicia no es mucho. Y la Fuerza Armada, además de tener el monopolio legítimo de las armas, hoy se ha convertido en una fuerza económicamente poderosa, hasta el punto de que hoy tiene 11 empresas bajo su mando, bajo su manejo. 11 empresas, es decir, de ser una institución al servicio de la patria para defender la soberanía, la Constitución, la democracia y el orden social, ha devenido también en un poder económico importantísimo, hasta el punto de que tiene 11 empresas la Fuerza Armada. Y una cantidad de actividades que están en contra de su propia naturaleza. Por ejemplo, la recién creada empresa Camimpec, petróleo, minería y gas, o la agricultura en manos de la Guardia Nacional. Entonces, estamos en presencia... Y antes tenían en sus manos, aún tienen en sus manos el Ministerio de Alimentación. Sí, señor. Bueno, que es el que importa exactamente, sí, tenemos una Fuerza Armada que se convirtió en un enorme poder, que ya no es solamente por el poder de las armas, que ya es mucho decir. Pero estas Fuerzas Armadas entendieron una aseveración de Napoleón, ¿verdad? Las bayonetas sirven para todo menos para sentarse sobre ellas. Tienen el poder de las armas, pero también tienen el poder empresarial, porque Camimpec no es cualquier cosa, especialmente en circunstancias como hoy, en la que se le entrega a las empresas globalizadas oro, diamante, coltan.
que es bastante. Es decir, hoy los invito a leer el artículo en Aporrea, en www.aporrea.com, ¿es verdad? El artículo de Giordani, donde precisamente hay un rechazo de esta actividad del Estado, esta actividad extractiva nada más. Es un Estado que no produce, sino que extrae del subsuelo lo que realmente no le cuesta una sola gota de sudor y se la entrega a las empresas transnacionales, una especie de desnacionalización del subsuelo venezolano. A pesar de todo lo que se dice de soberanía, la patria y la cosa. Entonces, estamos en una situación bien particular, bien particular. No vamos a adjetivar la naturaleza del régimen, pero obviamente hay un superdesarrollo desmesurado de dos aparatos autoritarios, Fuerzas Armadas y Tribunal Supremo de Justicia, aunque ustedes pueden sustituir, pueden poner la J que ustedes quieran, pues, porque le cabe, ¿no? Sí, hay que recordar también que el nuevo modelo de apoyo en las Fuerzas Armadas de los gobiernos de los países socialistas pasó por lo siguiente, es decir, era necesario comenzar a producir, porque de no producir la situación se agravaba mucho más y el estallido social estaba allí. Los chinos desarrollaron este modelo y convirtieron a las Fuerzas Armadas en el principal agente económico de su país. ¿Los cubanos? Los cubanos posteriormente, no con el acuerdo de Fidel, sino más bien siguiendo el modelo vietnamita que sigue exactamente el chino, los vietnamitas cambian porque ellos, en vez de seguir el prototipo del modelo de desarrollo industrial para avanzar, de industria pesada para avanzar, ellos se mueven más bien a la industria ligera, y entonces, pero siguen siendo las Fuerzas Armadas de Vietnam las que gobiernan, es el principal actor económico. Y entonces los cubanos, por Raúl Castro, siempre daba a los chinos, copia el modelo. Y entonces en Cuba, el principal agente económico cubano son los militares. Incluso para la transición que hay ahora, los militares tienen, no solamente, directamente. Los militares tienen más poder que el que puede tener Díaz-Canel, que es el segundo de Castro. Y de no haber un acuerdo, probablemente el sucesor sea un hombre vinculado más a las Fuerzas Armadas que a los civiles propiamente dicho, aunque ya casi todos son militares. Chávez compró ese modelo. Ese modelo lo que busca es asegurarse, mantenerse en el poder por siempre. No importa quién sea el presidente, porque eso no importa, lo importante es el control político y el control económico. Los militares necesitan a alguien civil para el control de la sociedad, de la población. Para eso tienen los ministerios de Relaciones Interiores y todo lo demás. Y la parte final, que también controlan ellos a través de un ministro. Entonces, tú te das cuenta en Venezuela está ocurriendo un fenómeno que pudiéramos someterlo nosotros a la conversación o a la discusión, un fenómeno donde hay un desplazamiento de dos poderes importantes, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Coincidencialmente, los dos únicos poderes que provienen de la consulta popular. De la voluntad popular. Es decir, los únicos poderes que provienen de la consulta popular son hoy colocados a un lado. Uno por propia decisión y el otro por decisiones de quienes gobiernan hoy de manera distinta. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia se convierte en el creador de la Constitución. El Tribunal Supremo de Justicia va creando una Constitución a su medida. Cosa que no pudo hacer la Asamblea Nacional pasada porque a lo mejor no se dieron cuenta de la importancia de la misma. Ellos podían haber modificado incluso la manera de elegir, pero no pensaron nunca que la población podía votar contra ellos. Evidentemente ya votó, y entonces tanto Fuerza Armada como Tribunal Supremo de Justicia colocan a un lado a los dos únicos poderes, porque a los militares no los elige nadie. Los militares son de carrera, y a los jueces inicialmente los nombraba el Parlamento. Es probable que en un tiempo futuro haya a los jueces los nombra el Poder Ejecutivo. Es posible. Es posible, y entonces la Asamblea Nacional... Estos 13 magistrados fueron nombrados desde arriba. Claro, pero es posible, pero tiene que haber cambios en la Constitución, y es probable que quien interpreta la Constitución hace la Constitución y puede hacer todos los cambios. Entonces, lo que está de bulto es que hoy la presidencia, el Poder Ejecutivo es un poder menor. Claro, es el poder de las cadenas, es el poder del presupuesto, es el poder, pero no... Es decir, tú distribuyes el presupuesto, pero tú dices cómo lo vas a distribuir, pero la distribución ya viene de otro lado. Es decir, el Poder Ejecutivo ha perdido frente a ha sido desplazado. Claro, ha sido desplazado por la Fuerza Armada y en este caso por el Tribunal Supremo.
la Fuerza Armada sustituye al presidente de la República y el Tribunal Supremo sustituye a la Asamblea Nacional. Y entonces, como cosa curiosa, los dos únicos poderes que devienen de la consulta popular son puestos a un lado. Ahora, eso fue lo que pasó, lo que ocurría en el pasado, que la consulta popular no se hacía, por lo tanto no había expresiones del poder popular en el poder, en el gobierno, y gobernaban las Fuerzas Armadas con un Tribunal Supremo que atendía los intereses de las Fuerzas Armadas. Hoy debe estar ocurriendo algo similar en Venezuela, y es lo que no, y es lo que se pone de bulto. Y dirán, mira, es que no es así, no, es que lo que está ocurriendo es precisamente eso, si es que no hay necesidad de ir muy lejos. Y la gente dice, es que el Tribunal Supremo de Justicia colocó a la Asamblea Nacional en situación de indefensión, pero es que acaba de colocar también al Poder Ejecutivo. Sí, y el problema se agrava un poco porque como precisamente eso, es una unidad contradictoria el Estado. Mire, es posible que en cualquier momento, como te digo yo, en cualquier momento pudiera cambiar incluso la correlación de fuerzas al interior de las Fuerzas Armadas y también del Tribunal Supremo de Justicia. Ya hay jueces que están reclamando que fueron conminados a jubilarse. Y hay una jueza a la que se le borró totalmente su intervención en la Asamblea Nacional, en la sala plena del Tribunal Supremo, se le fue borrada su intervención a instancia de la señora Gutiérrez y probablemente también desde el señor Michael Moreno. Bueno, ya debe haber ciertos descontentos porque si el país está partido, también las instituciones pueden estar partidas, incluso pueden haber voces disonantes adentro. Cuando cambia la correlación de fuerzas en el interior del Tribunal Supremo y al interior de las Fuerzas Armadas, es posible entonces que se produzcan decisiones que sean totalmente negativas para los intereses que hoy se han impuesto, porque obviamente la política es así. Entonces nosotros hemos repetido hasta el cansancio una y otra vez de que es necesario recuperar la política. Pero la política no solamente se hace en términos formales. Yo creo que el Parlamento venezolano en este tramo, dirigido por la oposición, ha hecho un buen papel hasta ahora. Pero es necesario que la política tiene un elemento formal, es ese, pero es necesario que la calle, otras maneras de expresarse políticamente y hacer política no se conviertan en meras metáforas. Es necesario que la oposición se active, porque estamos en presencia de la cancelación, de la eventual cancelación de la política y de la eventual cancelación de la democracia de manera definitiva. Y obviamente el país no se merece esto. Y la sociedad, siempre castiga y pasa factura a los que la maltratan por mal gobierno y a los que la maltratan de manera por omisión, por inmovilizarla. Entonces es necesario, sin el expediente de la salida, es necesario que se movilice la sociedad. Y hay que perder el miedo, porque es que de miedo también se muere la gente. Sí, señor. Mira, pero fíjate lo siguiente, Mira, aquí están las empresas de la FAN. Ajá. Mira, Banco de la FAN, Empresa Agropecuaria de la FAN, Empresa Militar de Transporte, Empresa de Sistemas de Comunicaciones de la FAN, Canal de Televisión Digital Abierta para la FAN, Empresa Mixta Militar Venezolana de Proyectos de Tecnología Tecnomar de la FAN, Fondo de Inversión Negro Primero de la FAN, Constructora de la FAN, Empresa Mixta Bolivariana de la FAN, Agua Tiuna, que es mixta, y Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas. Sí, pero fíjate lo siguiente, ahora sí es verdad que tenemos que irnos a la pausa, ¿verdad? Les agradezco que cuando el programa vaya a comenzar, también, porque es que esto tiene que ser una relación de igualdad, pues, o sea, ¿de acuerdo? Nos vamos a la pausa. Aquí seguimos, amigos, estábamos conversando antes sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y sobre lo que ciertamente está ocurriendo en el país. Hay detalles que permiten también tratar de ver a futuro. Por cierto que ayer el Parlamento sesionó, como siempre, con el elemento adicional que un diputado frente al Parlamento vociferaba contra ellos y decía que no se iban a ir de las calles hasta que la Asamblea Nacional cayera.
Y entonces resulta que estamos apenas un par de meses de la elección de la Asamblea Nacional y donde sacaron una votación mayoritaria y donde le dieron una real paliza al gobierno, sacándole una ventaja abismal de no sé cuántos, casi 60 o 70 diputados más. Entonces, no se entiende esto, pero tampoco se entiende, por ejemplo, yo entiendo la calma con la que la oposición atiende estos asuntos porque se trata del país. Y Ramos dijo, el presidente de la Asamblea Nacional dijo, nosotros vamos a dar respuesta en 2 días y es lógico, tienen que revisar la decisión del Tribunal Supremo, contrastarla con la opinión de los mejores juristas, que no me cabe duda que están del lado de la oposición hoy, los grandes juristas venezolanos, los que saben de derecho, los que saben de constitución, de derecho constitucional, están del lado de la oposición, o en todo caso están al lado de la verdad, lo que significa la verdad jurídica, estas cosas. Pues bien, está bien que Ramos espere 2 días, o 3 o 4 días para pronunciarse, a mí me parece bien. Lo que no me parece es que el diputado Rodríguez diga que él se vaya allí cuando caiga la Asamblea. La Asamblea puede caer, mi estimado diputado, cuando las Fuerzas Armadas lo decidan. Cuando las Fuerzas Armadas decidan quitar la vigilancia que está en el Parlamento, no habrá posibilidad alguna de que esos diputados entren al Parlamento o que salgan. Eso está, que la Asamblea Nacional funcione allí donde está funcionando, depende de la Fuerza Armada. El Chiro Molina, un periodista muy conocido, y voy a decir estas cosas porque nadie lo ha desmentido, dijo en su columna última que para el martes pasado, o para este martes, no lo sé, había un plan para tomar, un colectivo iba a tomar la Asamblea Nacional, y que labores de contrainteligencia demostraron que pudieron desmantelar a tiempo. Bueno, pero desmantelaron una parte, pero Rodríguez estaba enfrente, lo que quiere decir que eso tiene viabilidad. Era posible que estuvieran preparándose para asaltar la Asamblea Nacional y lo pueden hacer. Yo digo, el día que los militares decidan irse de allí y no protejan más a la Asamblea Nacional, ese día entran y los pueden colgar a todos. Tal como le dijo un militar a Fermín Toro, cuando Monagas mandó a asaltar el Parlamento, porque no es la primera vez, y le dijo a Fermín Toro, que era presidente del Congreso, le dijo, no tardará mucho tiempo cuando sus cabezas anden rodando por el suelo. Yo lo recojo de la historia venezolana. Entonces, digo yo, esperemos a ver qué pasa, esperemos a ver el desenlace, pero yo creo que la oposición tiene que entender que la política, como bien decía el doctor Arena, no se juega solamente en la formalidad del Parlamento. Hay que ir también a hablar con la gente que votó por ellos. Ir a la calle, claro. Claro, ir a hablar con la gente que votó por ellos. Mire, estado por estado, municipio por municipio, localidad por localidad. Sí, por eso que dices tú es verdad, ese grupo es un grupo puchista, es un grupo que lee, tiene una lectura errada del país, una lectura totalmente que es propia del siglo XIX, creyendo que un grupo puede prácticamente producir una sonada como esa, es una rebelión popular con una minoría, es decir, que la norma de la minoría sea la que se imponga sobre las mayorías. Es una cosa que hoy en día, en un mundo globalizado de redes sociales, eso obviamente no va. De hecho, es tan así que más allá del tumulto ayer, o como diría Hermán Escarrá, ese hombre que, ¿cómo se llama?, de miles de posiciones y de miles de caras, dice tumultuaria, una manifestación. Más allá de ese tumulto no hay más nada, porque el país de los golpes puchistas ya pasó, obviamente, porque la mirada internacional sobre Venezuela es demasiado punzante, es decir, estamos demasiado en la vista de todo el mundo. Hoy los chinos le están pidiendo según Bocaranda hoy, hay 12.000 chinos detenidos en China, por supuesto, por negocios que se han hecho con empresas venezolanas, con empresas estatales venezolanas, que no están muy claras del todo. 12.000 chinos presos. Porque ya funciona la justicia de manera expedita, esos 12.000 no son poca cosa. Pues bien, yo creo que eso pasó. Ahora, lo que hay que hacer es que realmente la oposición venezolana, que ha ganado con una mayoría absoluta en las elecciones pasadas, realmente encare la política de otra manera. La política no es una metáfora, la calle no es una metáfora, las plazas no son una metáfora. Es necesario que acudan
hablen con sus comunidades, Mira, conversar con sus comunidades. Y hay otro detalle, el CNE como poder no tiene... Chico, desapareció. Claro que desapareció. No tiene por qué rendirle cuentas al Parlamento, que es quien lo elige, pero resulta que yo entiendo que el Parlamento hay que elegirlo por las 2/3 partes. 2/3 partes que ya el Tribunal Supremo dijo que era 112, 110, no sé cuánto, creo que los diputados... 109, pero ya la oposición no tiene 109 porque le quitaron 4 diputados. No, tenía 112 y le quitaron 4. Le quitaron 4. 108. Entonces, son 112. Entonces, claro, no tiene 112 porque el Tribunal Supremo decidió que esos no fueron electos diputados. Fíjate tú la cuestión, los dejan fuera y es sobre 112 y no sobre la cantidad de diputados. El CNE tiene que nombrar 2 nuevos magistrados, 2 nuevos rectores en unos meses. La Asamblea Nacional no los va a poder nombrar, porque no los va a poder nombrar porque no tiene las 2/3 partes. Al no ponerse de acuerdo en el Parlamento, los nombra el Tribunal Supremo y nombra dos chavistas, 2 del partido PSV y siguen con la mayoría. Pues bien, pero la oposición ya le ganó con esa mayoría. Ahora vienen las elecciones de gobernador, donde el gobierno va a perder todas las gobernaciones de Estado, excepto, mira, pueden ganar, mire, no es seguro que ganen Sucre, que ganen Apure, que ganen Trujillo. Barinas. No, que ganen Apure, Sucre y Trujillo. Es posible. Tal vez Cogede, y quizás Yaracuy, y quizás del Tamacuro. 6 y perder las demás. ¿Habrá elecciones o el Tribunal Supremo de Justicia nombrará a los gobernadores de ahora en adelante? Miren, ayer Maduro dijo una cosa que yo lo oí ayer, felicitando a Arias Cárdenas porque en su primer mandato en la gobernación del Estado había luchado por la descentralización de los recursos para favorecer a las regiones y que él estaba allí ahora reconociéndole al gobernador Arias Cárdenas que hubiera hecho eso cuando en Venezuela había democracia. Entonces, yo que pocas veces oigo a Maduro, dije, bueno, pero ¿qué busca el presidente con una cadena diaria para hablarles de que le voy a entregar dinero? ¿Cuál dinero? ¿Cuál dinero? Y dijo además, después que nosotros hicimos esa gran reforma tributaria para tener recursos, hoy dependemos menos del petróleo que ayer. Ya no dependemos del petróleo. Bueno, depende del bolsillo nuestro. Entonces, el presidente dice que con los impuestos va a financiar la actividad económica del país y resulta que un país que está en recesión económica, como lo demuestran todos los informes, incluso del Banco Central, los países en recesión muy difícilmente se les puede estar aumentando los impuestos. Pero además de eso, un diputado reconoce en el Parlamento que las empresas que estatizaron, ninguna está dando beneficios. Y como colofón al comentario anterior que teníamos, te voy a decir lo siguiente. A mí no me preocupa que las Fuerzas Armadas tengan 15 o 20 empresas. ¿Tú sabes por qué? Porque esas empresas no las han fundado y desarrollado con dinero de los militares. Si eso fueran dineros de Padrino López, con toda seguridad esas empresas funcionarían bien, pero son dineros del Estado. Y como todas las empresas del Estado, ustedes recuerdan el vehículo Tiuna. Ustedes recuerdan el Tiuna. Ustedes recuerdan que nos dijeron que la Fuerza Armada iba a convertir el país con un vehículo Tiuna. ¿Y usted sabe cuáles son los vehículos que están usando? Importados, de una marca japonesa. Y el Tiuna no quedó, solo quedó como prototipo. Entonces ustedes van a tener, mira, ojalá que las empresas de las Fuerzas Armadas funcionaran. Ojalá que el dinero se diera. ¿Usted alguna vez ha sintonizado el canal de la Fuerza Armada? ¿Usted alguna vez ha sintonizado, usted sabe de alguna construcción que haya hecho la Fuerza Armada? Por cierto, que ayer yo dije en un programa de radio que el problema de la Fuerza Armada produciendo alimentos no es nuevo. En el Zulia hubo un experimento con una finca llamada La Yolanda, que tenía el apoyo de la Universidad del Zulia, en concreto de la Facultad de Agronomía. No me acuerdo si era Ochoa Antichi o Cardoso Grimaldi, o no me acuerdo quién fue
¿Quién era El ministro. No, el jefe del core. El jefe del core, del destacamento aquí del del ejército, de las Fuerzas Armadas. Y tenían, de verdad, había investigación y había trabajo para suplir de alimentos, para darle alimentos a la zona, a las zonas, a las guarniciones que claro, las guarniciones cercanas, y eso me parecía, tenían sus vacas, tenían producción de varios rubros. Ayer me dijo alguien de la zona, me escribió después y me dijo, esa hacienda hoy está en manos de la FARC, custodiada por la gente de la FARC. La Yolanda. La Yolanda, sí. En el Alto Guasare. Entonces, amigo, este va a ser un debate donde seguramente ni usted ni yo vamos a tener oportunidad de participar abiertamente. Pero hay que esperar y sentarse a ver qué hace la oposición que tiene hoy que opinar sobre un tema difícil. Yo espero que en 2 días el Parlamento responda, pero también quiero que la oposición diga, se deje de eufemismo. Eso de que en 6 meses sacamos al presidente y si no lo sacan en 6 meses no quedan ustedes como unos habladores de tonterías. Que hay una división entre revocatorio, si van a convocar un revocatorio ya deberían estar trabajando. Así es. Y además sabiendo que el revocatorio es un camino largo y lo de la enmienda, aclárenle a la gente, porque no sabemos si la enmienda de verdad es retroactiva. Se puede aplicar al presidente en ejercicio. Sí. En los países donde ha habido enmiendas de ese sentido, generalmente el presidente termina su mandato y se le aplica al próximo. No tiene sentido práctico, digo yo, pero ustedes son sabios y lo sabrán mejor. Y por favor, diputados en el Parlamento, vayan a sus regiones a explicarle al pueblo qué es lo que está pasando. Es bueno verlos declarando en Caracas, y eso es muy bueno, eso está bien. Pero tienen que bajar a sus regiones porque la pelea la pelea con los comunistas, la pelea con los comunistas no se gana desde el Parlamento. Sí, señor, no, la pelea a los comunistas se le gana en la calle, pero no se le gana en la calle quemando, ni haciendo guarimba, ni haciendo cosas. Es tratando de decirle a la gente qué es lo que está ocurriendo. Y no hay que ir muy lejos. Yo ayer yo pasé por un lugar donde había una cola, pero increíble, como de 4,000 personas. ¿Y sabes qué? Le pregunté a un dirigente del PSV y le dije, ¿y por qué ustedes no van a ir donde está esa gente y les dicen que Henry Ramos les quiere quitar su trabajo? ¿Y las empresas? Y las empresas. Cuando un estudio demuestra que más de 250,000 muchachos dejan de ir a clase porque sus padres andan comprando las... Sí, sí. No, ya te voy a decir cuál es el sitio. 6 de la tarde, San Jacinto. Un sitio que está allí en San Jacinto. Creo que es un centro 99. Mira, Arena, parecía una feria. De lado y lado y adentro. Pero ahora nos están diciendo que Circunvalación 2 entonces, es otra feria. Hay más de 3,000 personas haciendo cola frente a un bicentenario. Yo veo a un amigo que es militante del partido, que es muy amigo de siempre, y le dije, mire, ¿y por qué no vas allá a decirle lo de la amnistía? Para que decirle que Leopoldo López... No, yo me meto ahí, Francisco, tú sabes que eso es para la calle, pero con esa gente no, porque eso, mira, si aquí llega alguien del partido a repartir un volante... Se lo comen vivo. No, mira, es que la rabia, mira, la oposición ganó las elecciones por el voto castigo y el gobierno no ha hecho nada, nada, para que ese voto castigo se revierta. No han hecho nada. Ha hecho todo lo posible para que se profundice. Claro, pero además, como no tienen unidad de criterio, porque hay divisiones internas graves, porque Giordani no habla por él solo, ¿sabes qué pasa? Que opinan de manera descoordinada. Héctor Rodríguez dijo, nosotros perdimos la elección porque bajaron los precios del petróleo, pero el presidente Maduro dice que no, que así bajan los precios del petróleo con los impuestos, con los impuestos que creó Chávez. Vayan a preguntarle a los señores de la CanTV, a los trabajadores venezolanos si están satisfechos con la reforma tributaria, para ver si están contentos. Todos lo están haciendo al revés. Y yo lo que hago con esto es decirles, alertarlos y tratar de orientarlos, porque tú sabes que yo, en el fondo, ¿tú eres chavista? Yo no soy chavista, pero yo quisiera que hicieran las cosas bien, porque ¿sabes qué? A la izquierda le va a costar mucho después de esto, no en Venezuela. En América Latina. En América Latina. Mira, el grupo Podemos en España
no avanzó directamente al poder porque los vincularon Con Venezuela. con Venezuela. Sí, señor. Mira, yo tengo un mensaje aquí, lo voy a leer porque nos lo escribe un señor desde Carabobo. Lo voy a leer como me lo envió este señor desde Carabobo que nos escribe. Según el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicios de Carabobo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se equivocó leyendo el precio de la gasolina. Los precios reales eran 6 bolívares para 95, 3 bolívares para 91 y de 1 bolívar para el gasoil. A ellos el margen de ganancia de la gasolina se lo habían subido a unos 65 bolívares el litro, creo, de ambas denominaciones. Y PDVSA no ha podido facturar por el error. Trabajo de meses perdido en una mala lectura, por eso lucía extraño el diferencial tan grande, bolívares 5, entre los dos tipos de gasolina que se expenden. PDVSA está vuelto un desastre por esa metida de pata del señor presidente de la República. ¡Qué ineptitud, Dios mío! Cuando Aristóbulo se dio cuenta, le pasó una tarjeta indicándole el error y el señor presidente de la República le respondió: déjalo así porque ya no puedo hacer nada. Y termina este señor, dice: todo se sabe, mi gente. Bueno, esto no es un mensaje, no sé si será cierto o no, lo estoy leyendo tal como me lo envió este señor. Pero hay un elemento que va a permitir saber si eso es verdad o no. Hace unos días atrás, el presidente Maduro señaló que iba a haber un reajuste de los precios de la gasolina. Lo dijo Maduro en estos días. Y es verdad, porque en PDVSA hay inconvenientes. Incluso han señalado que está escaseando la gasolina de 91, que como cosa curiosa, la gasolina de menos octanaje es más costosa que la gasolina de más octanaje. Sí, es más costosa, sale más cara producirla. Pues bien, esto que dice el señor, más allá de la parte digamos de lo coloquial de la metida de pata, porque no se mete la pata, más allá de eso, el gobierno en estos días va a aumentar los precios de la gasolina de 91 octanos. Y quizás para no quedar al descubierto van a ponerle precio al diésel, porque ese día ahí pusieron, la gasolina era 95.6, 91.3 y diésel 1. Entonces quedó 95.6, 91.1 y diésel 0. Ahora viene, en la reforma que viene, probablemente aumenten un poquito más la de 95, porque se dieron cuenta que la gente lo asimiló perfectamente bien y la podemos llevar a 10. Y llevar la otra se puede llevar a 5 o a 7, y el diésel ponerlo en 2 o 3. Es un tanteo, a lo mejor no fue ninguna metida de pata, sino un tanteo. Pero yo me inclino por creer que sí hubo el error en lectura, porque va a haber un cambio en estos días. Si el cambio se da, el señor tiene razón. Si el cambio no se da, entonces, el señor nos metió gato por liebre. Por liebre. Sí, señor. Lamentablemente no podemos poner este audio aquí, pero hay un caso realmente extraño. Se trata de un doble homicidio de los sargentos de la Guardia Nacional, Luis Manuel Delgado Cao y Giancarlos Méndez Alonso. Es un doble homicidio, uno de los más extraños que han ocurrido en el país. Yo lo que le voy a recomendar es la página donde está descrito todo el asunto, que es en carabotadigital.com. Carabotadigital.net. Hay todo un reportaje sobre ese asunto, sobre yo creo que esto es uno de los casos más misteriosos que ha ido en el país. La familia de los guardias nacionales están realmente llamando a la justicia de que se haga justicia y que se haga una investigación, y parece que nadie quiere decir absolutamente nada. Y los invito a leer en la página carabotadigital.net el reportaje que hace la redacción de sucesos de la página, ¿no? Así que, porque de verdad que es un caso que llama de verdad la atención, el asunto, el doble homicidio de estos sargentos de la Guardia Nacional, sí. Luis Manuel Delgado y Giancarlos Méndez. Y yo voy a colocar entonces otro elemento, este par de soldados, de sargentos, ¿de sargentos era? De sargentos. Sargentos de la Guardia en extrañas circunstancias, pero lo más grave de todo es que el chofer de la unidad donde ellos iban, que huyó inicialmente del evento, escapa de sus asesinos y se sube en un autobús de los que van en caravana, que por cierto sabemos que quien contrata los autobuses es PDVSA y le dan vigilancia a la Guardia Nacional. Sí. Pero como cosa curiosa, los guardias, que eran los escoltas, no llevaban ni chaleco antibalas, ni armas reglamentarias. Se bajan, los asesinan. El señor Brito, que así se llama el chofer, Luis Brito, corre hacia una unidad,
se monta en la unidad y el chofer lo rescata, acelera y se lo lleva. Y cuando va, lo deja en una alcabala cercana. Pues el señor Brito apareció muerto después. Sí, señor. Brito no debe tener familiares porque nadie ha dicho nada. Sí. Pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué asesinaron a estos guardias nacionales? ¿Quién los asesinó? Porque resulta que quien dio la orden, contravino la orden del general. A las familiares le dijeron que este teniente coronel había sido separado del cargo, pero los familiares dicen que lo volvieron a ver en el cargo. Sí, lo vieron en el cargo. Sí, entonces resulta que esto está muy extraño, demasiado extraño. Y luego viene lo siguiente. También pregunto yo ahora, ¿dónde está Alcedo Mora, militante revolucionario Oye, del Estado Mérida, que cumplió un año desaparecido? ¿No? Oye, José Vicente Rangel, que era tan dado a denunciar las desapariciones en el pasado, y Tarek William, que hacía también, ¿y por qué ahora siendo uno el más importante fablistán del gobierno? No ha dicho nada, ¿no? Y Tarek William, que es el hombre de los derechos humanos, no ha dicho absolutamente nada, y la familia de Alcedo Mora no recibe información de nadie, y lo que ya la familia concluye en que Alcedo Mora, amigo, no está vivo, porque si Alcedo Mora se hubiera ido, como dijo alguien que se fue con una novia, sí, dijeron, no, ese se fue con una mujer seguramente. No, lo dijeron, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces dónde están los derechos humanos? ¿Y dónde está la sociedad más justa? ¿Y dónde está? Mentira. Mentira, como son mentiras muchas cosas, pero lo que pasa es que cuando uno se aferra al poder y uno tiene fuerza, uno es capaz de obligar a la mujer que se quede contigo, pero la mujer ya no te quiere. Mira, se quisieron mucho. Un día la mujer le dijo, no quiero más nada contigo, y genera un evento donde te demuestra que no te quiere. Sí. Pero tú te aferras al amor que ella te tuvo una vez. Sí, señor. Y ella te dice que no. ¿Y sabes qué? Tú tienes en tu casa un viejo chopo, y entonces le dices, si te vas... Te chopeo. No, si tú vas, ya sabes. Y si no se resuelve, ahí está la reina de la rocola, no, Lila Morillo. No, no, la reina de la rocola no. La amenaza con el arma y después le dice, y mira que el juez del barrio es amigo mío, es decir, que tiene el poder judicial de su lado y el poder del chopo. ¿Qué hace la mujer? Está allí hasta que puede escapar. Sí, señor. Así es. Sí, señor. Bien, nos vamos a escapar a la pausa. Aquí seguimos, amigos, después de seguir, aquí esto es una conversación infinita, porque no se para nunca. Arenas y yo conversamos en pantalla y seguimos conversando, porque a pesar de que muchos dicen que en este país no pasa nada, sí pasa. No, fíjate pasa demasiado. Pasan demasiadas cosas. Fíjate tú que frente a la opción que se ha venido manejando de buscar dinero para fortalecer las reservas internacionales, muchos hemos dicho que los chinos prestan dinero, pero no lo regalan. Y prestan dinero llave en mano. Dicen que ellos han prestado mucho dinero al que Venezuela no ha podido darle respuesta positiva. Pero sin embargo, Ricardo Menéndez, el presidente de Planificación y Conocimiento, dice que ayer tuvo una reunión con Huawei Bank, que es del banco chino, les puso el plan de desarrollo a 10 años de Venezuela y acordaron que tienen mucha expectativa en cuanto a unos préstamos para producir, pero el problema es que Venezuela necesita dinero para su plan de desarrollo, sin duda que sí. Venezuela necesita dinero para su plan de desarrollo económico, pero necesita en principio apuntalar sus reservas internacionales. Y cuando alguien presta dinero para la actividad económica, la va soltando de acuerdo a los proyectos que se vayan realizando. Venezuela necesita una cantidad de por encima de los 30.000 millones de dólares para poder estabilizar las reservas internacionales y así garantizar, estabilizar el precio de la moneda. Y además necesita un plan antiinflacionario y necesita cambiar todo lo que tiene que ver con la estructura jurídica para atraer
inversión extranjera. Ahora, esa reunión fue con la banca china. Con la banca china, sí. Voy a leerte la nota de Bocaranda. Los chinos llaman la operación anticorrupción, operación Cazazorro. Pero entonces léalo todo de Bocaranda. Dice, en esta columna del 8 de octubre del 2015 expliqué el empeño del presidente chino Xi Jinping en acabar con la corrupción gubernamental, operación Cazazorro. La discusión que sobre el tema mantuvo con el presidente Obama en su visita oficial a Washington. Cito, 2 altos funcionarios de seguridad interna de China, Wang Xishan y Meng Yanzhou, estuvieron en Washington presentando posibles vías de lavado y trasiego de esos dineros corruptos para hacerle seguimiento. En negocios con Venezuela se han descubierto cientos de vagabunderías e ilícitos. Unos 12.000 chinos han sido detenidos y sus propiedades ocupadas por esa relación con el gobierno venezolano y personeros que usufructúan el dólar a 6.30 bolívares para importaciones o pertenecen a las mafias financieras y petroleras rojas rojitas, cierra comillas. Hoy podemos decir que el ojo de China está puesto en varios funcionarios venezolanos. La misión integrada por funcionarios del Banco Popular Chino, el Ministerio de la Industria y Petróleo y la China National Petroleum Corporation, que estuvo en Caracas por varias semanas, viene pidiendo información desde que Temir Porras, entonces presidente de Fonden, fuera removido del cargo tras la queja china a Maduro y reemplazado en septiembre de 2013 por Simón Alejandro Serpa Delgado, a quien hace poco también removieron del puesto. Este es hijo del embajador en China, Iván Serpa Guerrero, miembro importante del clan Maduro Flores y quien fuera secretario de la Asamblea Nacional. Con ellos, lo cierto es que el presidente Xi Jinping ordenó que todo el préstamo chino a Venezuela tiene que ser investigados. Los presidentes ejecutivos de todas las empresas involucradas ya están presos. La petición china es que se le presente toda la información sobre pagos a contratistas chinos, así como el fin de todos los pagos previstos. China exigió al gobierno venezolano que se le entregue cuanto antes información pedida sobre Simón Serpa y Eric Malpica Flores. Como verán, la situación con el monstruo chino, con el monstruo asiático, perdón, se complica. Por lo pronto no hay más préstamos. La coordinación entre China y Estados Unidos, además de los esfuerzos conjuntos con Suiza, Inglaterra, Francia, España, Italia y Andorra, comienza a dar frutos. A principios de enero, el banco chino fue intervenido en Madrid por lavado de 400 millones de euros. Vienen sorpresas amarillas. Eso lo dice... Bueno, si eso es así, tú te comprenderás que lo que son saludos a la bandera. Yo te comentaba que en días pasados un grupo de economistas de Estado Zulia, militantes del partido de gobierno, señalaban tímidamente, porque el gobierno en días pasados hizo un congreso económico. Y yo supongo que a ese congreso económico esos economistas fueron invitados. Y si ellos se atreven a dar algunas fórmulas públicamente, es porque esas opiniones de ellos no fueron tomadas en consideración en el referido evento económico. Ellos dicen que es necesario buscar dinero fresco en el exterior. Les da terror decir que hay que ir al Fondo Monetario, porque es una herejía. Pero hablan de los BRIC, del Banco del BRIC. Esa ficción de Brasil, Rusia, India y China. China tiene dificultades, no dificultades económicas, pero el crecimiento de China ha venido disminuyendo y su influencia, a pesar de que sigue siendo grande en el mundo, no es tan fuerte como la que tuvieron en tiempo atrás. Brasil tiene problemas políticos graves y una crisis económica recesiva. Y Rusia no lo es menos, porque Rusia depende del petróleo tanto como Venezuela. Entonces yo no sé si los BRIC pudieran ser la salida. La Corporación Andina de Fomento no tiene recursos para esas cosas. Ellos saben, estos compañeros economistas, la mayoría egresados de Luz, saben que la Corporación Andina de Fomento no hace ese tipo de préstamos, que va sobre proyectos igual que el Banco Mundial, y que nunca prestarían esa cantidad, que la única opción financiera para conseguir el dinero es el Fondo Monetario Internacional. Ellos saben que hay que desmontar el control de cambio, lo saben. Ahora, yo no estoy de acuerdo, el control de cambio hay que desmontarlo con un plan, y hay que tener un plan antiinflacionario. Ellos no lo dicen, pero lo sugieren, porque ellos están planteando la necesidad de ajustar el gasto público. Bueno, Freddy Bernal decía hace unos meses atrás, un año y medio atrás, Freddy Bernal, que no es un pensador, digamos, de los más, si es que acaso hay pensadores allí,
Porque yo Sí dudo, lo hay, pero piensa yo mal. dudo que en el partido de gobierno haya un buen estudioso del marxismo y por lo menos un buen contabilista. Yo dudo que los bancos chinos o los bancos del mundo o el Fondo Monetario le vaya a prestar a un país que quiere volver de la distribución masiva de alimentos de los grandes automercados a las bodegas, a las boticas y a la producción de alimentos en gallineros verticales y en materos colocados en los apartamentos. O sea, vamos a sustituir Oye, una... ¿verdad? ¿Dónde van a haber 32.000 hectáreas? Creo que dijo la ministra de Agricultura urbana. 32. ¿Dónde? ¿En qué ciudades? Pero es que eso no se le ocurrió, hermano, ni a Pol Pot. Una cosa impresionante. Pero justamente, Arenas, porque opinan sobre temas que no conocen. Entonces, fíjate tú, por ejemplo, cuando en el Zulia hay problemas con la producción avícola. ¿Tú sabes por qué? Porque faltan los alimentos. Faltan los alimentos, ¿verdad? ¿Y dónde vas a traer los alimentos? Nosotros no tenemos suficiente maíz ni suficiente sorgo para producir alimentos para animales. Pero los tipos dicen que van a producir no sé cuántos kilogramos. Yo que conozco las cifras, me pregunto, ¿y quién asesora a estos caballeros? Entonces van a decir a los chinos, mira, nosotros vamos a salir a la crisis montando 45 gallineros verticales en cada casa y vamos a producir maíz en las calles, en las avenidas, vamos a quitarle el niño. Oye, sí, ¿verdad que a mí, mira, yo confieso que a mí me gusta esto, Arena, porque me permite venir aquí todos los días a disfrutar. Pero me entristece pensar que los gobernantes nuestros creen que alguien les va a prestar dinero para semejante cosa. No, y no van a conseguir dinero prestado. Mira, tengo una cantidad enorme de mensajes. Léale todos los mensajes que tengo Maduro ahí. debe estarse encadenado, tanto que traiga medicina para los niños con epilepsia y los necesita. Háblele de eso, a ver si los escucha a ustedes. No, yo creo que el presidente tiene un gran problema. Escucha a su entorno que le presentan un país totalmente diferente, un país de maravilla, tipo Aristóbulo en su alocución en el Parlamento. Un país que no existe, un país que, ¿cómo se llama? El país que le presentan a Maduro es un país, es Narnia, pero no es Venezuela. Digo yo que le presentan, yo creo que el principal distorsionador de lo que es el país hoy es el propio presidente de la República, sin lugar a dudas. Todo el mundo critica el aumento del pasaje. Dice, todo el mundo critica el aumento del pasaje del transporte público, pero nadie habla del aumento que hicieron en Metromara, buses rojitos, 60%, lo dice Reinaldo Morillo. Dice, esto es una denuncia que nos hace, que dice que les informo sobre 2 militares que tenían azotado el mercado periférico Las Playitas. Dice, ayer llegó una comisión y se los llevó presos, son los mayores bachaqueros, tenían hasta una oficina. Los militares eran los encargados de la entrada de comida. Buenos días, ustedes son magníficos, muchas gracias, de aquí del oeste, dice Marcial Atencio. Me sacó la madre y yo obviamente no. No, tienes que decirle que... ¿La tuya también? No, pero tienes que decirle, pero mira, ¿Ah? tienes que decirle que la próxima vez escoja una mejor ofensa, porque tu señora madre está enferma, así que puedes coger a uno vivo, ¿no? No es que está enferma, está muerta. Digo, está muerta, así que coja uno vivo, porque de verdad si tu mamá estuviera viva, a lo mejor, pero tu mamá está muerta hace un tiempito, y entonces, amigo, cuando usted quiera ofender a Arena, hasta puede meterse hasta con Dodo. Sí, con Dodo se puede meter. Con Dodo se puede meter y con Rufo se puede y meter. con Rufo, todo y Rufo. Sí, señor. Rufo por estar comiendo lo que no debería, porque no se consigue alimento para mascotas, está en el hospital. Sí, y señor. Dodo está empezando a salir con una gata callejera. Sí, señor. Que le provee de todo. Solo que Dodo... Un gato que sale a su padre. Dodo... Mira, Francisco. Tú sabes que Dodo tiene un enemigo por ahí, un ratón, que sale del mayal. Sí, bueno. Y el que le dice chacuchá. Sí, señor. Chacuchá. Mira, Jorge Maldonado nos dice, todos los trabajadores deben llenar la RI para calcular el nuevo porcentaje del impuesto sobre la renta y todos lo van a pagar. Buenos días, amigos. Hay paro de transporte en Maracaibo. ¿Qué saben de eso? Dice Jesús González. Yo no sé, ustedes... No hay paro de transporte, nos dicen aquí nuestros amigos.
tiene una opinión. Lo que no hay es transporte. Mira, la gente ahí habla de paro, pero lo que no hay es transporte. La gente, hay muchos trabajadores que no quieren salir a trabajar. Primero, no salen muy temprano por asunto de la cuestión de la inseguridad, ¿no? Y luego muchos carros están paralizados por falta de repuestos, de caucho y de baterías. Y además de eso, ha disminuido el parque, a pesar de que Arias anunció la sustitución del Catanare por un carro nuevo. Y obvio que tenía que aumentar el pasaje en los autobuses. Esos autobuses son lo mejor que ha hecho el gobierno en el Zulia. Esos autobuses son limpios, también cubren buena ruta. Tienen aire acondicionado. Pero hay que aumentar el pasaje porque hay que pagarle más hay que aumentar a los choferes, hay que comprar los repuestos. Y está bien que también el metro aumente. Lo que tiene que lucharse es por aumentar los salarios. Claro, por eso. Mira, hoy precisamente entra en vigencia el incremento del salario mínimo. Hoy. Así es. Mira, Jesús Villalobos nos escribe un mensaje que yo creo que puede estar en la angustia de muchos venezolanos. Él dice, Ender, recordemos el M-19 en Colombia, lo que desató acá. Acá no está lejos una guerra civil y Dios no lo quiera. Y eso es una angustia que tiene el venezolano porque de las guerras civiles todo el mundo sabe cuándo comienzan y nadie sabe cuándo terminan. Y el gobierno no puede seguir tensando la cuerda y menos utilizar el aparato del judicial para empezar a dar una especie de fujimorazo por gotas y totalmente escamoteado. En este caso sería un tribunazo en lugar de un fujimorazo. Pero lo están aplicando, es decir, un golpe judicial por goteo. Y yo creo que eso no puede seguir tensando la cuerda porque la gente ya está irritada, está indignada, sino vayamos a las colas que hay para que ustedes vean lo que piensa la gente del gobierno. Mira, yo voy a aprovechar un momento para saludar a dos personas que están siempre pendientes de nosotros, del programa, y nos han seguido por allí, por todos esos lugares donde nosotros estamos ahora, porque alguien me dijo ayer, ustedes son más fuertes que el odio. Sí, señor. Porque salen de un lado y aparecen por el otro. Por ejemplo, en Periscope. Estamos en Periscope y usted no tiene idea de cuántos seguidores tenemos en Periscope en este momento. Pero además de eso, en Tuguarapo y en Aycaracha, en la página de Arenas, enderarenas.com, en el canal YouTube, que hay que promocionarlo, Ander, y ponlo ahí en la pantalla, el canal YouTube. Y además de eso, la gente de Telered en Oriente y la gente de Multivisión y la gente también de Superhéroes, que también nos llevan por allí la gente del Superhéroe que nos tiene aquí en Maracaibo y en la costa oriental del lago, y todos aquellos que nos siguen. Entonces la señora Esperanza Méndez, que es la mamá de Keila López, y Alice Acurero, que es la suegra de Alice López, porque ella no puede, ella tiene dos mamás, la mamá biológica y la mamá que es la mamá de su novio. ¿De su novio o de su esposo? De su novio. Y ella es Keila. Keila está en el estudio ahora con nosotros. ¿Y tú tienes novio? Sí, ella tiene novio, claro. Y entonces, fíjate tú, ella nos trajo acá para que nosotros saludáramos a Alice Acurero y a Esperanza Méndez. Esperamos entonces que ellas hayan quedado satisfechas y no se preocupe, nosotros todos los días le enviamos felicitaciones a la gente. Mira, aquí hay que inicialmente yo dije que no sabemos qué hacer con la J del Tribunal Supremo. Que ustedes le pongan la J que ustedes quieren, entonces ya han escrito sobre eso, ¿no? Pero no lo puedo leer. Y no lo lea. No lo puedo leer porque estamos en horario supervisado. No lo lea porque si ese Tribunal Supremo es capaz de ponerle un bozal, de intentar ponerle un bozal a la Asamblea Nacional, a nosotros nos meten en un calabozo. Y lo más seguro es que nos llamen a Ramo Verde y entonces seamos los monstruos de Ramo Verde. Y nada más, y que no nos agradaría mucho. Mira, Arena, por cierto que me comentó alguien ayer, me dijo, mire, y ustedes ganó el Barcelona, perdió el Madrid, y ustedes no fueron capaces de decir absolutamente nada. Tampoco dijeron nada del doping de Cabrera, de Alex Cabrera. Pero Alex Cabrera me dijiste... Bueno, pero está suspendido por 25 juegos. Oye, de verdad, bueno, sabes que no sabemos qué fue lo que hizo Cabrera. Cabrera está ya, parece ser que es reiterativo ese asunto de Cabrera, porque las grandes ligas también hizo lo mismo, en México parece que hizo lo mismo, en Venezuela ha hecho lo mismo. La cuestión del doping en el deporte es una cosa muy delicada. En el año antepasado, creo que en México, la selección mexicana tuvo que suspender hasta 10 jugadores
porque según ellos comieron carne Ujú. y la carne estaba contaminada y les dio positivo. Es posible, sí. Entonces, cualquier medicamento que tenga esteroides para, por ejemplo, para una alergia o una inflamación de la garganta o la gripe, qué sé yo, puede dar positivo en un jugador de alta competencia o lo que sea. Entonces, es muy delicado, los atletas tienen que tener mucho cuidado y someterse a los médicos de los equipos donde están. Yo conozco la anécdota de mi sobrino que estuvo enfermo aquí y alguien le dijo, mira, pero para ese asunto, porque tiene una alergia muy fuerte en la garganta, toma algo que tenga esteroides para que te desinflame. Y le dijo, no me digas eso. Yo voy hasta allá, hasta Atlanta, que ellos me digan qué medicamento puedo tomar, porque eso es delicadísimo. Yo prefiero andar ronco, pues. Me dijo, prefiero andar porque afónico. si los tipos toman, porque fíjate lo siguiente, si ellos toman un medicamento, el equipo sabe que está tomando el medicamento, ellos le informan a las grandes ligas y no hay problema. El asunto es cuando comienzan a tomar el medicamento sin informarle a los equipos. Porque si tú tienes por ejemplo, hay una droga que usan mucho para las personas que sufren de falta de atención. ¿Ok? Eso parece que se ha convertido en un grave problema y entonces le recetan algo. Lo de Cabrera es algo similar, que Sí. tiene que tomar algo porque él sufre del síndrome ese de baja tensión. Entonces él necesita tomarse esas pastillas y parece que esas pastillas están prohibidas. Él le tiene que informar a los equipos que tengo esta situación y necesito tomar esto para curarse. Y obviamente que eso no mejora el rendimiento. Porque yo digo que cuando la bola viene hacia el home y Cabrera está bateando, yo siento la bola, me retiro. Porque ese tipo debe tener una fuerza. Eso te puede decir de bola. Una fuerza descomunal. Yo lo vi dar 3 jonrones aquí al Zulia cuando le gritaban puyao, puyao, y el tipo la apoyaba y le tiraba para la grada. Pues bien, Cabrera, lo que sí yo noté que Cabrera en una época, cuando los uniformes no le quedaban bien a Cabrera, eran unos uniformes con una manga ancha, pero Cabrera tenía unos brazos como este tamaño. Y entonces tenían que abrirle la camisa, se la abrían aquí. Cabrera es una cosa rarísima, ¿no? Y después de un tiempo, cuando se comenzó a decir en Grandes Ligas que Cabrera parece que tal y tal, entonces los músculos de Cabrera comenzaron a desaparecer poco a poco. Yo espero que no le pase así a Tarek Williams, que también no tenía músculo y pasó a tener mucho músculo. Tarek Williams tiene músculo hasta en las orejas, chico. Sí. Tiene unas orejas desarrolladas. Sí, así, Tarek Williams. Ahora, el otro comentario. Mire, cuando juega Real Madrid hoy, ¿no? Hoy juega, sí. Yo espero que Real Madrid gane hoy. Bueno, porque los fanáticos del Real Madrid necesitamos que el Real Madrid gane también, porque vamos a dejar escapar a los catalanes que se quieren separar de España. Sí, mira, aquí nos dicen que Arias mintió cuando dijo que a Luis Lado nos dio el 50% de aumento. Dice que eso no es verdad. Dice José Cebrián y nos da su número de cédula, ¿no? Cuando él dijo que le había dado ¿qué? El 50% a los jubilados. A los jubilados. De aumento, sí. En el comunismo el precio de los bienes no tiene relación con los costos de producir. No hay activos ni depreciación porque no hay propiedad privada, por tanto no hay pasivos y menos el capital, así que tampoco hay beneficio, ni utilidad, ni ganancia, ni renta. De ese modo la contabilidad es inútil y también es inútil la contabilidad social. No hay Producto Interno Bruto, no hay Producto Territorial, etc. Así que tampoco hay política económica ni monetaria. En fin, la ciencia económica es inútil, dice Freddy Riera. La ciencia económica es inútil en la Unión Soviética, pero porque ellos la desconocían. De todas maneras, la economía en estos casos es una ciencia lúgubre, como decía Carlyle. Lúgubre porque en verdad... el primero que acuñó el concepto fue Ricardo. Y de verdad que en el caso venezolano, algo pasa en el gobierno cuando no quiere tener economistas en sus gabinetes. Casi todos son gente que no tiene competencia en el área económica. Si nosotros hacemos una disección del gabinete económico, nos encontramos que es un gabinete desolador en la competencia que tiene que ver con la economía y la ciencia económica. De hecho, Merente, que es uno de los gurús del gobierno, es matemático, ¿cierto? Merente, pero hay quienes han puesto en duda que Merente sepa matemático, porque cuando el presidente Chávez le preguntó 7 por 7, dijo 62, 38, 36. 36. Bueno, hay gente que es así, después que el presidente... Pero es que él estaba pensando en otra cosa. Claro, cuando él dijo 36, estaba pensando en el tamaño de otra cosa. Y entonces viene el tamaño de casualidad lo dijo sí. 42. ¿Ah? No, él pensó en la copa. Sí. Fíjate que casualidad no dijo 42.
lo que se supone que él... No, pero después dijo 42. No, él está pensando en la Sí, copa. y en la entonces, copa, sí, pero tú sabes que yo siempre que me acuerdo de eso me dan ganas de reír, porque Merentes estaba muy tranquilo. Tú sabes que Chávez hablaba mucho, entonces a veces uno era solamente fanático como yo éramos capaces de seguirlo todo el tiempo, pero hasta los ministros que estaban allí se distraían, ¿no? Y entonces Chávez hablaba y hablaba, y en un momento vio a Merentes, y Chávez no se acordaba de cuánto era 7 por 7, esa es la verdad, porque Chávez lo cuenta después, que no se acordaba cuánto era 7 por 7, y empezó y se lo pregunta a Merentes, esperando que Merentes le sacara del atolladero. Del fuego. Entonces Merentes, cuando él le dijo, Nelson, 7 por 7, 36, Chávez se lo queda mirando porque 36 no es. Ya Chávez se había equivocado antes cuando multiplicó 5 por 3 y dijo 18. Pero es que tú no te diste cuenta del gesto de Merentes. No, sí me di cuenta, si lo tengo presente. No te diste cuenta. Cuando le dice, ¿cuánto es 7 por 7? 36. Y se llevó las manos aquí. Lo que nos hace... Sí, sí. Claro. 36. 36C. Sí. Bueno, el caso es que estaba pensando en copa. Sí, entonces fíjate lo siguiente, pero después cuando Chávez lo increpa y él queda como en blanco, le dice, Merentes, 7 por 7, 42, presidente. Porque es que ahí, pero cuenta Merentes que él estaba distraído y cuando Chávez, claro, pensando en lo que siempre piensa. Pensando precisamente en eso. Tururú. Bueno, entonces, claro, pero Chávez también una vez multiplicó, dijo 5 por 3, 18. Y entonces después dije, pero, claro, Chávez todo lo arreglaba, ¿no? Pero Merentes no lo Estaba arregló. pensando en la Feria de la Chinita. 5 por 3, 18 de noviembre. Amigos, creo que este caminar de Mario por acá, por allá... y llevarse su mano al cuello. Es que vamos a tener que marcharnos porque dejemos estas cosas para otro momento, porque hemos terminado hoy el programa recordando a uno de los héroes de la patria, que obviamente va a ser reconocido dentro de 40, 50 o 60 o 70 años como uno de los más grandes banqueros que conoció el país y el hombre que convirtió al Banco Central en algo distinto a lo que es un banco central. Nos vamos, amigos.